Lo que vamos a ver hoy día es crecimiento y nutrición bacteriana. En la primera parte, lo que vamos a revisar es cómo se multiplican las bacterias y qué requieren las bacterias para su multiplicación y para ser cultivadas. Bueno, los requerimientos nutricionales de las bacterias. Acá podemos ilustrar que las bacterias pueden estar en distintos ambientes. Pueden estar en ambientes, por ejemplo, extremos, como los geysers, donde hay altas temperaturas. También pueden estar en el cuerpo humano o de animales, formando o no biofilm en los ambientes marinos, en el intestino, en la piel. Pues de todos esos medios ambientes, las bacterias obtienen sus requerimientos energéticos para la biosíntesis de sus componentes celulares. Veamos el crecimiento bacteriano, lo que es la multiplicación bacteriana. Las bacterias se reproducen por fisión binaria. La multiplicación bacteriana se mide a través del tiempo de duplicación. Por ejemplo, Escherichia coli puede duplicar su número cada 20 minutos. ¿Cómo ocurre esto? La bacteria que se va a multiplicar primeramente replica su material genético. ¿Esto qué es? Hace una copia de su material genético como se muestra en 1. Posteriormente comienza esta célula, ¿no es cierto?, a dividir todo su material, ya sea el ADN, el protoplasma, la membrana y recuerden que si tiene pared también la membrana. Y se genera un septum o tabique que empieza a dividir este material para que se formen estas dos células, para finalmente quedar estas dos células hijas. Acá mostrarles, por ejemplo, en la parte inferior derecha, una bacteria, una cocácea, y también allí se puede observar la formación del septum, ¿cierto? Que es esta estructura que comienza el particionamiento del material protoplasma, ADN, pared, para generar dos nuevas bacterias hijas. Veamos cómo es el crecimiento de las bacterias en un medio de cultivo, cómo se multiplican ellos, analizando en este caso el número de bacterias que aparece en el eje de las Y y en el eje de las X el tiempo. Por eso es una cinética de crecimiento, en donde vamos a ir midiendo la multiplicación de las bacterias. Partimos haciendo este crecimiento en un medio de cultivo que tenga todos los nutrientes necesarios para que la bacteria se multiplique. Entonces, en el eje de las Y vamos a ir midiendo la cantidad de bacterias que se miden como el logaritmo del número de bacterias. Esto es porque las cantidades y número de bacterias logradas va a ser muy alto, por lo tanto debemos usar una escala logarítmica. Y luego, en el tiempo, aquí tenemos una medición, por ejemplo, de hasta 10 horas de crecimiento. Entonces, lo que primero se hace es tener este medio de cultivo, como les decía, con los nutrientes, y yo agrego una cantidad de bacterias conocidas. Entonces tenemos en tiempo cero una cantidad de bacterias que se mantiene por un periodo corto denominada fase de retraso o también se llama fase lag. ¿Ya? Esta fase lag tiene algunas características. Ello es que las bacterias cuando se encuentran en un medio en donde tienen cierta disponibilidad de nutrientes, van a adaptar su maquinaria enzimática, su maquinaria metabólica para poder crecer en ella. Y por lo tanto, en un inicio, en esta fase lag o fase de retraso, las bacterias están adaptando su maquinaria metabólica, por lo tanto no aumentan en número. Se mantiene la misma cantidad de inóculo, que es lo que, como se denomina, a la cantidad inicial que agrego
de microorganismos. Posteriormente, una vez que la bacteria adapta su maquinaria metabólica, comienza esta multiplicación a través de este proceso denominado fisión binaria. La multiplicación, debido a toda la disponibilidad de nutrientes, es con un aumento del número en forma exponencial. Y eso se observa como una línea recta con una alta pendiente de crecimiento. Esa es la fase log o logarítmica. Posteriormente, continúa este crecimiento exponencial, las bacterias se duplican rápidamente. Algo importante es que solo en esta fase podemos determinar el tiempo de duplicación, o sea, el tiempo en el que las bacterias se pueden aumentar al doble. Por ejemplo, en Escherichia coli el tiempo de duplicación es entre 20 y 30 minutos. Una vez que los nutrientes se han agotado y aumenta el número de desechos de la bacteria, hay una inhibición del crecimiento y esa es la que vemos fase estacionaria, o sea, no aumenta el número de bacterias y esto se debe principalmente a lo que les mencioné: disminución de nutrientes, escasez ya prácticamente de nutrientes y también el aumento de los compuestos de desecho que inhiben muchas de las vías metabólicas. Posteriormente viene una fase de muerte que se va a relacionar con la carencia de nutrientes, con las inhibiciones. Básicamente, ¿no es cierto?, tenemos una disminución del número de microorganismos. Bueno, acá también les invito a revisar el video en donde aparece la multiplicación bacteriana. Únanse al link y van a ver ese video. Entonces, en una curva de crecimiento o cinética de crecimiento podemos distinguir 4 fases: la fase lag de latencia o retraso, la fase log o fase logarítmica donde hay una multiplicación exponencial, la fase estacionaria, la fase de muerte. Importante entonces, en la fase log podemos determinar el tiempo de duplicación, que es aquel tiempo que demora una célula bacteriana en realizar la fisión binaria. Pues entre mayor el tiempo, su tiempo de duplicación es mayor y menor tiempo de duplicación cuando el tiempo es menor. Veamos los requerimientos nutricionales que requiere Escherichia coli, una bacteria que normalmente se encuentra en nuestro intestino. Obviamente, ella va a crecer en un medio, en un lugar donde encuentre todos los requerimientos para su metabolismo, multiplicación y síntesis de componentes celulares, ¿cierto? Ellos van a hacer entonces algunas macromoléculas o pequeñas moléculas que entonces la lleven a su óptimo crecimiento y función. Vamos a tener fuentes de carbono, que son fuentes de energía, fuentes de hidrógeno y de oxígeno, como las azúcares, fuentes de nitrógeno, aminoácidos. Para Escherichia coli, sin embargo, por su metabolismo, es capaz de crecer en una fuente muy simple de amonio. Fuentes de azufre, como sulfato, fuente de fósforo, potasio, magnesio, hierro, calcio, manganeso. Además, es importante que en estos medios existan algunos elementos que están en trazas, como el zinc, el magnesio, cobalto, cobre, molibdeno. En realidad, estos elementos se encuentran en pequeñas cantidades, partes por millón. Y esto se debe a que este tipo de, en este caso son cationes, son cofactores enzimáticos muy importantes, como ustedes saben, para el metabolismo. Inclusive no es necesario agregarles porque se encuentran muchas veces como contaminantes en los minerales. Entonces, para una bacteria tan simple como Escherichia coli, nosotros podemos hacerla crecer en un medio que contenga todos estos elementos, además de considerar los factores de temperatura y pH
y disponibilidad de agua necesarios para su cultivo. A diferencia de Escherichia coli, que puede crecer, como les decía, en un medio muy simple, con azúcares, algunos iones, amonio, existen otro tipo de bacterias que requieren de lo que se denomina factores de crecimiento. Estos van a ser entonces, como dice allí, compuestos orgánicos que son imprescindibles para que la bacteria crezca. ¿A qué se debe? Se debe a que estos son moléculas esenciales para el metabolismo de algunas bacterias y lo que ocurre es que las bacterias no son capaces de sintetizarlo, o sea, no tienen las vías metabólicas para su síntesis. Así, en esta categoría quedan el añadir a los medios de cultivo las purinas o pirimidinas que se van a requerir, como ustedes saben, para la síntesis de ADN y ARN. Agregar algunos aminoácidos, ¿no es cierto? De los aminoácidos que conocemos, algunos de ellos no son sintetizados por las bacterias, por lo tanto debemos agregar al medio cultivo para que la bacteria crezca, y también algunas coenzimas y otros grupos funcionales. Por lo tanto debemos agregar vitaminas al medio de cultivo para que estas bacterias puedan crecer. Algo muy conocido es, por ejemplo, una bacteria que se llama Haemophilus influenza, que solo crece si agregamos al medio algunos cofactores como nicotinamida dinucleótido. Es así que lo que mostramos en la fotografía es una placa de agar sangre que consiste en un agar, que es un polímero inerte que no es metabolizado por las bacterias. Sin embargo, a él se le agregan sangre, proteínas y con eso logramos crecer bacterias como Haemophilus influenza y Staphylococcus aureus. Sin embargo, Haemophilus influenza solamente es capaz de crecer como colonias cercanas al crecimiento de la otra bacteria que es Staphylococcus aureus, que crece en esas líneas blancas, y es Staphylococcus aureus, la otra bacteria, la que le satisface de este factor de crecimiento como es nicotinamida dinucleótido, que es una molécula que además funciona como cofactor enzimático. Existen distintos tipos de medios de cultivo y los podemos clasificar en 4 tipos según su composición. Los medios químicos definidos, por supuesto que son sintéticos, pues existen, a diferencia de los anteriores, algunos medios que son no definidos y son complejos, como la leche, la sangre, extracto de levadura. Y esto ya que no podemos replicar la cantidad de componentes que tienen ellos, pues igualmente es en cierta forma por su naturaleza un poco variable. Después están los medios mínimos, que van a ser aquellos medios que van a dar la cantidad exacta de nutrientes y factores de crecimiento necesarios para que se cultive y se multiplique la bacteria. Y después existen también medios complejos, pero a diferencia de lo que hablamos, leche, sangre, extracto de levadura, también puede ser un extracto de soya, van a ser definidos y van a ser desde el punto de vista de quienes pueden crecer en estos medios, son medios inespecíficos, pues dan la cobertura para que crezcan distintas especies sin seleccionarlas. Acá mostrarle, por ejemplo, el agar sangre, que es un medio complejo, definido, que tiene un 5% de sangre, generalmente sangre de cordero, y tiene otros medios que son complejos, como caseína, peptona de caseína, que se refiere a que son un hidrolizado con proteasa de una fuente de proteína. Peptona de carne, extracto de levadura, extracto de corazón, y después contiene iones, cloruro de sodio, contiene una fuente de carbono, fuente de energía como almidón de maíz, y el
agar bacteriológico. Les mencioné que el agar es un agar proveniente de algas y que en general no es utilizado ni degradado por las bacterias, por lo tanto se puede usar como un soporte. Ya ahí está el pH y este tipo de cultivo, lo que se muestra ahí es una placa, o sea, todo este medio cultivo sólido está contenido en una placa. Podemos cultivar bacterias de género Staphylococcus, distintas especies, Enterococcus, que es una bacteria en general intestinal, el género Bacillus, que es una bacteria ambiental, y también podemos crecer Escherichia coli, o sea, un amplio grupo de bacterias, entonces un medio inespecífico. Nosotros decimos crece todo ahí. Y sin embargo, no van a crecer algunas bacterias que se denominan fastidiosas, que inclusive al día de hoy no tienen medios de cultivo definidos, como son Treponema pálido, Mycobacterium lepra. Les menciono que en general las bacterias cultivables se considera que son cerca del 10% del total de las bacterias. O sea, podemos cultivar al día de hoy el 10% de las bacterias que realmente existen. Pues nosotros definimos en estos medios, de alguna forma, qué es lo que la bacteria puede usar como fuente y nutrientes para multiplicarse. Y muchas veces no somos capaces de lograr esos metabolitos, esos sustratos que hagan que la bacteria se pueda multiplicar en nuestro laboratorio. Desde el punto de vista del propósito que tengamos para cultivar una bacteria, tenemos tres tipos de cultivos. Unos que sirven para mantener la bacteria, por ejemplo, para almacenar la bacteria, para que siempre esté viva la bacteria, lo que nosotros denominamos viable. Existen medios selectivos que seleccionan y medios diferenciales que en cierta forma también nos permiten seleccionar algunas bacterias. Les voy a dar algunos ejemplos. Los medios selectivos contienen en general algunos compuestos que van a inhibir a otras bacterias. Piensen ustedes que las bacterias se encuentran junto a otras bacterias en el ambiente, en algunas partes de los animales, por ejemplo en el intestino. En el intestino se encuentran creciendo en comunidad distintas especies bacterianas que tienen a su vez distintos metabolismos y distintos requerimientos. Por lo tanto, si yo quiero aislar y crecer algunas bacterias, algunas especies, obviamente que voy a requerir la inhibición del crecimiento de unas a desmedro de que las otras crezcan. Y para eso son los medios selectivos. Contienen algunos componentes que van a inhibir y otros que van a promover el crecimiento de aquellas especies que a mí me interesan. Estos medios selectivos se utilizan mucho, por ejemplo, cuando queremos aislar y detectar algunos patógenos, por ejemplo, en los alimentos. Así yo les pongo el ejemplo de un medio que se denomina selenitocistina, que contiene justamente selenito, selenio y cistina, y que inhibe en general las enterobacterias, las bacterias que se encuentran en el intestino, pero favorece el crecimiento de Salmonella, que es un patógeno por excelencia y que no debería estar en los alimentos. Y yo estoy interesado muchas veces en saber si está o no está. También lo mismo pasa con el otro medio que se llama Rapoport bacilliaris. Favorece entonces el crecimiento de Salmonella y de Shigella, que son patógenos primarios por excelencia, y elimina las otras bacterias con las que pudiera estar presente, pero que no me interesan detectar. También existen algunos medios que contienen sales, de tal forma
de que las bacterias que no resisten las concentraciones salinas inhiban su crecimiento y solo crezcan aquellas que son resistentes a las sales y que nosotros denominamos bacterias halófitas. Entonces, también existen los medios diferenciales que son muy útiles para poder preliminarmente identificar, aislar bacterias. ¿Ya? Existen estos medios entonces que tienen una serie de componentes que me van a permitir entonces distinguir el metabolismo de una especie respecto a otra. El ejemplo es el medio agar-sal-manitol. Entonces, este medio contiene manitol, que es un azúcar, contiene cloruro de sodio y además contiene rojofenol. Pues diferentes especies, aunque son del mismo género, ambas son Staphylococcus, pero una es Staphylococcus aureus, cuya característica es metabolizar el manitol a través de una fermentación. ¿Ya? Entonces ella metaboliza el manitol hasta ácidos y estos ácidos transforman el medio de color rosado a color amarillo debido a la acidez de los metabolitos. Por lo tanto, puedo observar dónde crece Staphylococcus y poder entonces seguir estudiando a esta bacteria. Sin embargo, la otra bacteria que no metaboliza el manitol va a crecer en el medio, sin embargo no va a transformar el medio dejando una áurea amarilla y por lo tanto ya sé que esa va a ser probablemente el Staphylococcus epidermidis.